A partir de este momento y durante los siguientes 30 minutos nos transportamos en el tiempo. Este es un programa sobre la historia del Poder Legislativo y otros hechos de gran importancia para la memoria de nuestro pueblo, donde se destacan los momentos más relevantes del Parlamento venezolano, sus protagonistas, estructura, sus diferentes sedes, partidos políticos, historia, curiosidades y anécdotas, desde principios del siglo XIX hasta el presente. Historia del Parlamento y algo más. Además de conocer la historia de nuestro Poder Legislativo, damos a conocer las efemérides más relevantes en nuestro país, destacando las correspondientes al ciclo bicentenario de nuestra América, resaltando el gran patrimonio histórico-cultural en la vasta colección artística arquitectónica del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional. No existe un muro tan alto, soñar si se generó el soñar. Muy buenos días, hoy 14 de julio de este año 2025. Bienvenidos a su programa Historia del Parlamento y algo más. Como todos los lunes, les habla el historiador de la Asamblea Nacional, Peter Mendoza. Y hoy, 14 de julio, una fecha mirandina, vamos a rendir homenaje a uno de los hombres más importantes del mundo, uno de los diputados, yo diría que el diputado más memorable de la historia del Parlamento venezolano. Miranda fue un gran diputado, excelente parlamentario, además de guerrero, diplomático, militar, estratega, en fin, un hombre realmente prodigioso en su obra, en su legado, en su pensamiento. Hoy tendremos el programa El Diputado Francisco de Miranda en el Congreso del año de 1811. Y hoy 14 de julio, hoy es día de Francia, la toma de la Bastilla. Aquel 14 de julio del año de 1789 inició el proceso de la Revolución Francesa, donde Miranda es protagonista de aquellos acontecimientos. También un 14 de julio de 1811, Miranda enarbola el tricolor patrio, después de la jornada del 5 de julio de la Declaración de Independencia, y se adopta el tricolor mirandino como el pabellón, la bandera oficial de la naciente República Venezolana. Y también un día de hoy, 14 de julio, pero en el año de 1816, en la Caracas, en España, en Cádiz, pasa a la 1 de la madrugada de ese día hacia la inmortalidad este gran caraqueño, este gran venezolano. Hoy le rendimos un merecido homenaje a este gran hombre, gran venezolano, gran americano. Y bueno, como todos los lunes me encuentro en compañía de nuestra bella locutora investigadora de la Universidad Central de Venezuela y también aquí de la casa, la Asamblea Nacional, Carolina Caballero. Gracias. Bienvenidos a su programa Historia del Parlamento y algo más. Así es, hoy 14 de julio es una gran fecha. Vamos a recordar a este gran americano, este insigne venezolano, que bueno, él estuvo en grandes batallas, también fue uno de nuestros grandes ilustres patriotas que desde un principio ya estaba organizando nuestra independencia, nos veía, yo podría decir que es un venezolano muy adelantado a su época. Así que vamos a darle ese protagonismo, pero como dices tú, él es muy prolífica su vida y hemos querido destacar en este programa como Historia del Parlamento y algo más, cómo es su papel como legislador. Quizás muy pocos conocen ese rol que tuvo Miranda y que fue muy destacada su participación. Así que vamos a comenzar. Y además de diputado, su influencia en la Revolución Francesa, que hoy es el Día de Francia. Felicitamos al pueblo de Francia, un día más, 14 de julio, de aquella toma de la Bastilla, que inició ese proceso, mira, con impacto global. Mundial, que es la Revolución Francesa. Pero vamos a hacer una pequeña biografía para ubicarnos, pues, realmente en pocos minutos un prodigio, sí, resumir la vida de este hombre universal que fue Francisco de Miranda. Fíjate, Francisco de Miranda nace aquí en Caracas el 28 de marzo de 1750, a mitad del siglo XVIII, en la colonia española, acá en las Américas. Él parte de muy joven, Carolina, a los 21 años, en 1771, parte hacia Madrid, hacia la metrópoli,
para iniciar la carrera militar, ya que aquí en Caracas, por la condición de pardo y también por la condición de pardo de su padre, de su familia, porque eran muy prósperos, de hecho su madre era panadera, era muy próspera aquí en Caracas, sí. Y estaba ese mantuanaje en el cual donde tú te ganabas el trabajo, te ganabas el dinero con el sudor de tu frente, era algo mal visto para la época. Y esta familia de Miranda, yo realmente orgulloso de su trabajo laboral, siempre aunque tuvieron dinero, tuvieron propiedades, ellos estuvieron un poco execrados por el mantuanaje. Relegados. Tenían linaje, incluso en los tiempos de la conquista, porque si tenían linaje en los tiempos de la conquista tenían un renombre en la sociedad caraqueña de la época. Para evitar estos tipos de prejuicios, su padre le financia y también él va hacia Madrid, donde con reales de vellón, que era la moneda de la época, compraba un rango de oficial del ejército español. Él va a estar destacado después en Melilla, al norte de África, en el Marruecos español, combatiendo a los sultanes, combatían en esa época el expansionismo del Imperio Otomano, y en fin, toda esa serie de eventos que le va forjando a Miranda su carácter militar y de liderazgo que tenía nato en él, pero que estaba fogueando. Posteriormente pasa hacia las Américas como oficial del ejército español, va a estar del lado de los patriotas estadounidenses, en el sitio de Pensacola, que suena a Florida. Ahí Miranda se va a dar cuenta y va a estar viendo que existe ese tipo de levantamiento de los americanos en contra de las potencias europeas. Miranda va a tener una serie de inconvenientes también por su pensamiento liberal, y él va a desertar Carolina del ejército español y se va a ir a los Estados Unidos. Fíjate, en julio de 1783, y en el julio de 1783, el mismo mes, el mismo año que nace Simón Bolívar. Él ya está en Estados Unidos estudiando la guerra de independencia estadounidense y fogueándose con aquellos patriotas estadounidenses, buscando ideas para libertar a la América, no solamente a Venezuela. Miranda tenía un concepto más continental, más global. Tenía un concepto de Colombia, que era una nación. Todas las antiguas colonias de Hispanoamérica iban a pasar justamente a ser una gran nación que se llamaba Colombia. Es un proyecto sumamente ambicioso, porque estamos hablando de la California, que era española, o sea, pasando por todo el sur de los actuales Estados Unidos hasta la Patagonia, toda una sola nación. Y Miranda reiteradamente intenta, después pasa hacia Europa, entre 1785 y 1789, va a hacer un gran periplo por Europa, y allí lo va a conseguir la Revolución Francesa, porque a partir de no va a estar en la toma de la Bastilla, no va a estar Miranda, pero poco tiempo después él se suma a sumarse a ese gran esfuerzo, y también buscando experiencia en el campo de las ideas y el campo militar, y él va a estar en la batalla de Valmy, la cual el 20 de septiembre de 1792. La batalla de Valmy es una batalla donde los revolucionarios franceses, de una manera desesperada, intentan detener el gran ejército austriaco y prusiano que amenaza la revolución al sur. Y fíjate, en el marco de esa campaña de Valmy es que se crea la Marsellesa, que hoy es el día de Francia, porque estamos haciendo la conexión. Francés. Ese himno, esa victoria de los patriotas revolucionarios franceses, donde Miranda, de hecho, en el campo de Valmy, en la actualidad hay una cultura de Francisco de Miranda, que es la misma cultura que se encuentra en la avenida Francisco de Miranda acá en Caracas. Es la misma réplica. Miranda, una imagen gallarda, llevando su espada aquí, casi que va a desenvainar su espada. Bellísima esa cultura. Qué orgullo. Y orgullo porque ahí se crea la Marsellesa, que es el actual himno de Francia, y es considerado uno de los signos más hermosos del mundo. Siempre lo digo, después del himno nacional de Venezuela. Pero en fin, bueno, la importancia de Miranda es como protagonista. Miranda busca ideas, va a pasar a Inglaterra también buscando apoyo. Posteriormente pasa a los Estados Unidos. En 1806 organiza la famosa expedición que va a Ocumare de la costa, donde lamentablemente caen unas embarcaciones, pero él desembarca en la vela de Coro en 1806, en agosto, donde, bueno, no fracasa temporalmente esta revolución, este avance, este movimiento, pero queda la semilla sembrada. Aquí Miranda va justamente hacia Londres. Ya cuando se retira hacia Londres, sabe que se han conformado juntas en distintos lugares de la América, eso lo llena de júbilo. Recibe la comisión, porque después llega el 19 de abril de 1810 acá, donde los patriotas
dan ese primer paso a la conformación de la independencia de Venezuela con la Junta Defensora de los Derechos de Fernando VII, que si bien no es definitivamente una junta que declara la independencia, pero sí el primer paso. Esta junta del 19 de abril de 1810 envía a Simón Bolívar, envía a López Méndez y envía a Andrés Bello hacia Londres para entrevistarse con Francisco de Miranda en secreto. Claro. Porque la misión oficial era buscar el apoyo de Inglaterra, pero sí, hay una parte secreta allí que hay que buscar Miranda, porque Miranda, como lo comenté, es un hombre universal, pero también tenía muchos enemigos y envidia en la sociedad caraqueña. ¿Qué hace? Bueno, se reúnen estos compañeros. Miranda, Bolívar se queda deslumbrado realmente por la personalidad de Miranda, igual que López Bello, Andrés Bello, López Méndez, la vasta biblioteca que ha recopilado durante largas jornadas en Europa, Norteamérica y en América. Y este tipo de ideas justamente lo llena de júbilo, y Miranda se suma al movimiento. Se le dice que va a venir y va a formar parte del movimiento, y también que va a formar parte como diputado, como protagonista de aquella jornada. Y Miranda llega en diciembre de aquel año de 1810. Vamos a leer a Domaso González, sí, porque él estuvo ausente el año de 1771, Carolina, y está regresando en 1810 a ver lo que queda de su familia, de su tierra. Así sí. Vamos a ver este breve corte antes de pasar a lo que consigue Miranda llegar a Caracas. Así es, nos dice que la Gaceta de Caracas le da la bienvenida y elogia su retorno. Los cabildos de Valencia y San Carlos, la Junta de Bogotá, todos le ensalzan. La Junta de Caracas le otorga el grado de teniente general con el sueldo correspondiente y le hace saber que han sido quemados los papeles que se referían a su conspiración. En la Navidad, había llegado el 10 de diciembre, encuentran muy reducida su familia. De 10 hermanos, solo vivían él y su hermana. Ana Antonia, su cuñado José María Fernández, es ya viudo. Los sobrinos, las sobrinas, forjan el halago y la alegría. ¿Cuánto ha matado el tiempo? Bueno, ahora vamos al corte con la Marsellesa, el año de 1792, el mismo año de la batalla de Valmy. Y homenaje también a Francisco de Miranda, uno de sus protagonistas. Adelante. No existe un estandarte, soñar si se es grato el soñar. Hermosa la Marsellesa, hace que vibre nuestra alma. La Marsellesa inspiró a los patriotas en América, en la lucha por la independencia. Y su letra fue inspirada justamente en esa resistencia, en esa victoria de los patriotas franceses, en la victoria de Valmy, donde nuestro Miranda, aquel 20 de septiembre de 1792, estuvo allí al frente presente y fue victorioso. Y a partir del año de 1795 se convierte en el himno, en la canción de Francia. Hoy 14 de julio rendimos homenaje al pueblo francés, a la patria francesa. Y bueno, proseguimos con este diputado, este universal, Francisco de Miranda, que llega a Caracas en 1810, hacia la Navidad,
y ve su familia mermada a lo largo de los años, ¿verdad? Ha sido un impacto muy grande para él. Claro. Y inmediatamente Miranda se inserta en la vida política venezolana y va como diputado a ese congreso que se va a instalar en marzo del año siguiente, Carolina, como dice Rumazo González en su biografía. Así es, nos dice que lo inmediatamente próximo es el Congreso. La revolución necesita fundamentaciones jurídicas. Una constitución aclara la estructura del país y la enrumbará. Se han efectuado las elecciones de diputados antes de la llegada del prócer. Por suerte, no todos los pueblos han podido elegir sus delegados. Miranda constará en el Congreso como el diputado por el Pau, de la provincia de Barcelona. Este logro se obtuvo a pesar de que muchos mantuanos continuaban llamándole extranjero, militar europeo, si ha llegado acompañado de extranjeros. Fíjate, nos dice, Antepará, Molina, Leleus, sí, sus hijos son ingleses, es lo que comentaban. Los humanos cuando son pequeños atacan siempre con minucias, es decir, lo veían extranjero aún todavía, sí. Había todavía un cierto recelo hacia Miranda. Fíjate, los tiempos de la Primera República es importante. Miranda lo acompañaron muchos franceses, sí. Tanto ingleses, pero sobre todo franceses acompañaron a Miranda. Y bueno, y a los venezolanos acá en los tiempos de la Primera República de Venezuela. Claro, tuvo una formación muy europea, pues. Continuando, nos dice que ese día, el 2 de marzo, cuando se instala lo que sería nuestro primer congreso, el inicio de nuestro congreso, de nuestro parlamento, a las puertas de la iglesia catedral, hay desde temprano numerosas gentes que quieren conocer a los diputados, que harán allí su juramento, previo al comienzo de sesiones del Congreso. Llegan acompañados de una guardia de infantería y de caballería. Celebra la misa el arzobispo catalán Col y Prat. El juramento muy solemne se hace sobre el libro de los evangelios. ¿Qué prometen los diputados? De los 42 elegidos asisten 38, de ellos 8 de ellos, sacerdotes, juran conservar los derechos de Fernando VII. Este joven monarca, de la misma edad que Bolívar, continúa prisionero de Napoleón. La decisión de los congresistas es hábilmente válida. No dice hasta cuándo mantendrán la fidelidad a ese soberano. La palabra para romperse apenas se lo decida. La mayoría de los diputados lo sabe. Claro, había esa... Algunos todavía querían mantener el apoyo, conservar los derechos de Fernando VII, y otros querían pues la independencia absoluta. A la salida él lo decida, la mayoría de los diputados lo sabe, a la salida el pueblo los aplaude, no por conciencia libertaria, que todavía no la tienen, fíjate, sino para ser parte del espectáculo. Fíjate qué interesante. La elección de dignatarios del Congreso demostró que para Miranda no había en ese cuerpo sino limitada simpatía, lo que ya habíamos hablado anteriormente. Sesionaron primero en la casa del conde de San Javier y luego en la capilla del convento de San Francisco. Los dignatarios fueron 2, en este caso Felipe Fermín Paúl y Mariano de la Cova, con 2 secretarios, Miguel José San y Antonio Nicolás Briceño. Y cuando se decida reemplazar a la Junta Suprema, 26 días después, por un poder ejecutivo, la votación dará en favor de Miranda, la cifra mínima de 8 en una suma de 31. Su comentario será: me alegro de que haya en mi tierra personas más aptas que yo para el ejercicio del supremo poder. Sí, se lo tomó con humor, ya que el hombre, realmente Miranda es el hombre más preparado y que ha tenido contacto directo con los parlamentos, reinos y congresos en el mundo para finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Y claramente dentro del Congreso, mayormente dominado por los mantuanos, le tenían ese recelo a Miranda y se lo hacían ver. Bueno, pero eso llegó hasta que llegaron los debates. Cuando llegan los debates y este hombre, en la Revolución Francesa, cuando iba a ser decapitado, en los tiempos de Robespierre, el régimen del terror, Miranda en Francia hizo una brillante defensa, él se defendió a sí mismo y salió airoso de aquella situación difícil. Bueno, nos dice precisamente Romanzo González que una gran desilusión para Miranda, se pregunta.
Ninguna. Se hubiese sentido disminuido al experimentarla. No busca dignidades, honores, quiere que su obra, y la obra está en marcha, demuestra su espíritu erguido y potente, fíjate. Se festeja el aniversario del 19 de abril, el más eufórico, él, el encabezador de las multitudes. Nos dice que presidiendo el cortejo en las calles marcha Miranda enarbolando un pendón amarillo, color de los patriotas oponen al rojo de la monarquía. Una comparsa de indios disfrazados con vistosos plumajes simboliza la inocente América que se subleva contra el caduco sistema de los reyes europeos. En las esquinas de la Plaza Mayor y en improvisados tinglados se queman y destruyen retratos de Fernando VII y todos los emblemas monárquicos. El hombre por quien se juramentaron los diputados empiezan a desarticularse. Bolívar dice en su discurso, termina un año perdido en sueños de amor por el esclavo de Bonaparte, que comience ya el año de la independencia y la libertad. Ya hay nuevo poder ejecutivo, el triunvirato de Cristóbal Mendoza, Juan Escalona y Baltasar Padrón, en este caso el 28 de marzo. Se ha nombrado una alta corte... El 28 de marzo, día del cumpleaños de Miranda. ¿Ah? Qué casualidad. Se ha nombrado una alta corte de justicia con eliminación del Tribunal de la Inquisición. Hay necesidad de difundir las noticias. El periódico oficial Gaceta de Caracas se suma el Publicista de Venezuela, editado por el Congreso, fíjense, el Mercurio venezolano de Francisco Inardi, el Semanario de Caracas del licenciado San, el Patriota de Venezuela de la Sociedad Patriótica. Los analfabetos que superabundan se hacen leer estas hojas como que si necesitaran nutrición. Cada quien quiere participar en los debates, algunos de ellos acalorados y hasta tumultuosos, cuando se plantea el problema del derecho a independizarse, lo que habíamos comentado. Ya empieza a tomar más fuerza los debates encendidos entre los moderados y los que quieren la independencia absoluta, donde Miranda realmente se impone con argumentos sólidos y son quizás de los más memorables discursos ante la Cámara del Poder Legislativo de nuestro país. Fíjate que también nos dice que sobre la ausencia de 3 provincias, en este caso de Maracaibo, de Coro y Guayana, adujo el ejemplo de los Estados Unidos. Y fíjate, allá las 9 provincias unitarias obligaron a las 2 que quisieron separarse. Ya se veía el rumbo de la guerra inminente. Sí, pues estaba sublevada Maracaibo, Coro y Guayana. Y inició el proceso de la guerra de independencia de Venezuela. Ya se avisoraba. Así es. Y continúa diciéndonos Romanzo González que arrebatado por su arranque vital más poderoso, Miranda llega a la culminación de su vida política y plasma lo que cooperan con él el 5 de julio de 1811. Su patria se declara independiente y lo hace antes que las demás regiones americanas y mantiene la independencia con la guerra hasta que logra la emancipación total. Todo fue preparado, no hubo rendija alguna para operar al azar. Desde 10 días antes, en coordinación con la Sociedad Patriótica, el Congreso empezó a fustigar a los indecisos para forzarlo a dejar dudas y tibiezas, miedos o escrúpulos. Miranda es el gran disparador de las razones de la República, de las decisivas refutaciones. Estatuye el 25 de junio que el fundamento último para la independencia es la vergonzosa renuncia que hicieron los 2 Borbones, Carlos IV y Fernando, del poder en España a favor de Napoleón. El 1 de julio señala concretamente que a las provincias que no han querido entrar en libertad preconizada el 19 de abril se les debe someter. El 2, 3, 4 de julio interviene con tal elocuencia y tan estupenda erudición que el Congreso venezolano adquiere la altura de las cámaras del Parlamento inglés o las de los grandes días de 1792 en la Asamblea de Francia. A las objeciones que se hicieron sobre capacidad de los diputados para decidir o sobre el escaso número de habitantes de Venezuela o el desconocimiento de la fidelidad al rey Fernando VII, responde Miranda con un ciclón de apóstrofes y desbarata uno a cada uno los puntos objetados. Fíjate, un brillante orador, un Francisco brillante Miranda. orador.
Aquella mañana del 5, al abrirse la sesión del Congreso, el presidente del Poder Ejecutivo, Cristóbal Mendoza, dio respuesta a la consulta que había hecho el Congreso de si era conveniente declarar la independencia. Fíjate, o sea, ya se había conversado, pues, eso lo tuvimos también hablando la semana pasada. Sí, la jornada del 5 de julio. La jornada del 5 de julio. Ahora fíjate, en la sesión vespertina, Miranda, José de Sata y Bussi y Lino de Clemente reciben el Congreso el encargo de crear la bandera y la escarapela de la nueva nación. Obviamente se adopta el tricolor mirandino y la escarapela pone Miranda leal a su personal ideal, la palabra Colombia. Los encargados de la redacción del acta son el diputado Rocio, el secretario Francisco Inardi. El Poder Ejecutivo, actuando con magnífica oportunidad histórica, lanza una proclama que significa la refrendación de lo decidido por el Congreso. Venezuela decidió su liberación un día viernes. El domingo, los 41 congresistas aprobaron la vibrante acta de independencia y la firmaron. El día anterior, el Ejecutivo había comunicado oficialmente la buena nueva, no solo a todo el país, sino además al presidente del Estado de Cundinamarca, Jorge Tadeo Lozano. Desde el primer momento se operó con un sentido internacional. Ese era el espíritu mirandino. El lunes, una comisión entregó al Ejecutivo el acta que leyó en voz alta el secretario de Estado, Miguel José Sanz, uno de los valores de mayor entidad en la Venezuela de entonces y leal a Miranda por siempre. El acta se promulga. Sanz da instrucciones a la gente en los Estados Unidos, Teléfono Jorea, para que solicite el reconocimiento de ese país al gobierno de la nueva república. Entonces se aprueba en la sesión el texto del juramento a que han de someterse todas las autoridades, el ejército de los ciudadanos. Ordena al Ejecutivo que la celebración de la independencia se haga con solemnidad adecuada el domingo siguiente, el 14 de julio, tal día como hoy. El 14 de julio es el día de la toma de la Bastilla, el día de la libertad. Admirable coincidencia esta fecha. Mientras repican las campanas y se dan salvas de artillería, el secretario del Ejecutivo, Tomás Santana, va leyendo el acta en las principales esquinas de la ciudad. Y hay una escena parecida a la de Miranda en el lugar que se quemara su retrato. Los hijos de José María España, sacrificados por los españoles en 1799, se presentan en el lugar del ajusticiamiento y alzan la bandera mirandina. Los actos han sido solemnes, espectaculares, destinados a grabarse en las conciencias. Fíjate, 14 de julio será, un día como hoy, hace 209 años, su paso hacia la inmortalidad en la Carraca, en Cádiz, donde se estaba preparando justamente. Él pensaba escaparse para proseguir la lucha, pues lamentablemente enfermó y murió en la Carraca, en prisión. Fíjense, este homenaje a Francisco de Miranda. Aquí está la obra de Martín Tovar y Tovar, 5 de julio de 1811, que se encuentra en el Salón Elíptico, acá en el Palacio Federal Legislativo. Esto es una obra de gran formato, una obra de 1883. Nosotros en el circuito, en el programa de visitas guiadas acá a la Asamblea Nacional, siempre mostramos esta grandiosa obra donde destaca la figura de Francisco de Miranda en la Capilla Santa Rosa de Lima, donde están los 42 firmantes al acta de independencia de Venezuela. Y también tenemos el retrato de Miranda, se encuentra acá, el retrato de Martín Tovar y Tovar, también se encuentra en la Galería de los Próceres, muy cerca del Arca de Independencia. Aquí está Martín Tovar y Tovar, retrata a Miranda con su uniforme de gala, siempre con esa prestancia, esa marcialidad. También se encuentra muy cerca del retrato del libertador Simón Bolívar y los otros próceres del proceso de independencia en el Salón Elíptico en el Palacio Federal Legislativo. Y bueno, con estas imágenes del general Francisco de Miranda, hoy 14 de julio, rendimos homenaje a su memoria, 209 años de su paso hacia la inmortalidad, un hombre que lo dio todo por la causa americana y en el cual los americanos y venezolanos de hoy le rendimos una reverencia y honores pertinentes. Y también al pueblo de Francia, hoy 14 de julio, la toma de la Bastilla, escuchamos la Marsellesa, el himno de Francia, y un día
bastante libertario y bastante noble para fecha la América. bastante notable. Sí, bueno, esta parte se despide el historiador de la Asamblea Nacional, Peter Mendoza. Y por aquí la licenciada Carolina Caballero. Fue un placer estar con ustedes y esperan les guste y compartan el programa. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Somos Asamblea Radio. Protagonismo corresponsable por Venezuela. Protagonismo corresponsable por Venezuela.